lo anunciamos también, como cada miércoles, el contacto con Jorge López Sabe para adentrarnos en la realidad de Europa. Jorge, buen día por acá, buenas tardes, supongo, por allí. Buenas tardes Emiliano, buenas tardes María Ángeles y audiencia. Sí, como cada miércoles, con temas que están, como dicen los venezolanos, en desarrollo, Sí, que traemos de la semana pasada como una continuidad, como ya veremos, ¿no? sí, me acordé de Walter Martínez, ese periodista uruguayo radicado en Sí, Venezuela que sí, decía siempre, ¿no? Los temas en pleno desarrollo. Falleció hace poquito, hace unos meses. claro, que no tenían final, no tenían final, falleció hace poco, por cierto. Sí, es Sí. cierto. Bueno, y vamos a comenzar porque además tenemos muchos temas para hoy, una realidad muy oportuna, digamos, para analizar. Bélgica, que lo venimos semana a semana también mencionando, el papel que están jugando los sindicatos y la movilización, en este caso en una nueva huelga general allí en Bélgica. Cierto, y ese es uno de los temas que decíamos, ¿no? Que habíamos comentado en la Ujú. columna pasada. Y bueno, se consumó la huelga general que habían anunciado y convocado las centrales sindicales, todas las centrales sindicales, incluso hay alguna que no es ni siquiera de izquierda, pero que la situación ellos califican de grave. Bueno, la repercusión fue masiva en el transporte, en la industria. Cuando tiene mucho éxito una huelga, no es muy comentada en el mundo, ¿verdad? Es decir, los grandes medios que están al servicio siempre de los intereses capitalistas no son, no hace que tenga un efecto contagio, pues, debe ser eso. Total que hay, las manifestaciones en las grandes ciudades, fundamentalmente en la capital, Bruselas, fueron enormes. Y bueno, la clase obrera, los trabajadores belgas están peleando contra las reformas del gobierno, ¿no? Las califican de antisociales. Bueno, hay un recorte de pensiones, hay una bajada del poder adquisitivo enorme, subida, y qué sorpresa, entre comillas, y irónicamente, que subida del precio de la energía. Y todo este cuadro, digamos, y luego la gente prende la televisión por la noche y es fundamentalmente para gasto en armamento, ¿no? Esa es la gran contradicción. Los poderes en Europa están intentando contener las protestas porque, como siempre digo, es muy difícil de vender que una sociedad empiece a perder calidad de vida, a perder poder adquisitivo, y esa plata automáticamente se derive en compra de misiles, no es vendible, digamos, en la opinión pública. Puede haber pueblos más dormidos que otros, pero en general el de Bélgica no lo es. Como bien decías en la introducción, los sindicatos hace mucho que están metiendo, digamos, la conciencia de clase y las luchas obreras en las calles. Y bueno, tiene también que ver con el tema político, ¿no? Es decir, el Partido del Trabajo de Brasil, de Bélgica, que es un partido político bastante escorado a la izquierda, encabeza todos los sondeos, todas las encuestas, en los dos territorios, digamos, tanto en la zona de Flamenca como en la zona valona. Y bueno, es un escenario desde el punto de vista de la lucha obrera y sindical muy interesante. Por eso hemos estado haciendo el seguimiento y lo seguiremos haciendo, porque Bélgica va a seguir siendo noticia y bueno, se coloca ahí como si fuera el Giro de Italia del siglo, se coloca en cabeza de los países europeos para las reivindicaciones, ¿no? Pasamos a otro de los temas, Jorge, que nos propones para conversar esta mañana. Alemania, que siempre da mucho que hablar. En este caso, la presencia de el canciller, allí el primer ministro, el líder de Alemania, en un congreso de la DGB, que vos nos vas a contar qué es esta organización. Bueno, la DGB es la principal y casi única central sindical alemana. Mm. Invitaron a Merz a que diera un discurso. No siempre lo hace, con el primer ministro, con el canciller. Merz fue y en cuanto empezó a hablar, el hombre no tuvo reparos en empezar a hablar de la necesidad de austeridad, de recortes, aparte en qué lugar, ¿no? Es decir, aunque la DGB es un sindicato, digamos, más de servicios, aunque aglutina al conjunto de la clase obrera, ideológicamente no se puede decir ya que ni que está muy en la izquierda, ¿no? Es decir, que es un sindicato donde hay democristianos, donde hay todo tipo de ideologías prácticamente. Sin embargo,
cuando empezó Merz a hablar de recortes y de austeridad, se le empezó a silbar, se le empezó a buchar, no lo dejaban continuar hablando. Hubo un grupo grande de trabajadores, de delegados sindicales que se levantaron, sacaron unos carteles donde aparecía digamos, una mano con el dedo índice para abajo, es decir, que no fue bien recibido. La prensa alemana comparó con otra invitación que tuvo otra dirigente conservadora, en este caso Angela Merkel, hace un tiempo, donde, bueno, no se le abuchó, tampoco se le aplaudió con gran determinación, pero bueno, por lo menos se mantuvo digamos, la audición, que cosa que no ha ocurrido con Merz. Alemania está encabezando, Emiliano, no es para menos, en este momento cabeza de punta de las políticas reaccionarias, es decir, que es el gran bastión de Israel en este momento, como todos sabemos, tanto en la venta de armas como en el blanqueo del sionismo. Y bueno, es decir, la verdad que tiene mérito que la gente haya escuchado intentando con respeto a Merz, porque su política es realmente reaccionaria, y la desindustrialización y descapitalización de Alemania la venimos comentando, ¿no? Hay que recordarlo, porque si no estas cosas pasan de largo, que el gobierno alemán en este momento lo sustentan las dos principales fuerzas políticas a nivel numérico, que es la CDU, que es, digamos, el centro derecha para entendernos, y el SPD, que es el Partido Socialdemócrata, o para entendernos el centro izquierda. Combinan las dos organizaciones, se reparten los ministerios. Y la audiencia dirá, bueno, ¿cuándo llegan las elecciones, las campañas electorales? ¿Qué dicen? Pues el gobierno es el mismo. Bueno, la polémica entonces es, digamos, en ese teatro que tiene que ver mucho con las elecciones a veces, es ¿qué ministerio funcionaron mejor? Es un rebaje absoluto de la cuota de transformación, ¿no? Es decir, ¿funcionó mejor el de defensa o el de agricultura? Porque vos manejabas uno y el otro, ¿no? Y esa es un poco la pugna. De todas maneras, las encuestas y sondeos no le vienen bien a ninguno de los dos. El próximo Lander es una región, un territorio más o menos autónomo que hay en Alemania, se llaman Landers, que votan es en Sajonia dentro de creo que unas semanas. Y bueno, las encuestas de hace 4 días indicaban que el partido nazi, que hay que llamarlo así, Alles für Deutschland, el todo para Alemania, rozaba el 41% del electorado. Eso es, digamos, un bofetón enorme al sistema y a los dos grandes partidos, ¿no? Y bueno, la verdad es que ese contexto hace que el gobierno alemán, y eso nos dice también de hace pocas horas, los Verdes, que coparticipan, y también es una organización muy conservadora, ha pedido que un centro cultural, que es muy interesante, que se llama Casa Rusia, que está hace décadas y que mantiene el tema cultural ruso con mucha fuerza y con mucha presencia digamos, de intelectuales, quieren cerrar los Verdes, ¿no? Es decir, otras organizaciones han dicho, bueno, ¿por qué? Y aparte tiene una repercusión inmediata, porque el famoso Instituto Goethe, que también funciona en Uruguay, que está en Moscú, me imagino que también lo cerrarán. Es decir, los Verdes se ve que no tienen mucha cosa que decir, y se están preocupando por un espacio cultural que es muy importante, muy conocido, porque la audiencia puede decir, bueno, un espacio cultural no es tanto, pero sí, en este caso, porque, como digo, maneja miles y miles de personas al cabo del año, ¿no? Buen día, Jorge, ¿cómo andás? ¿Está ahí? Hola, María, ¿cómo está. te va? Un gusto escucharte. Bueno, pasamos a Francia. Flor de lío hay, ¿no? Ahí a nivel del Partido Socialista francés, peleas, quiebres. ¿Se puede hablar de quiebres? Sí, la verdad es que el Partido Socialista francés no es un partido menor, ha gobernado muchos años Francia, desde Mitterrand, bueno, desde Léon Blum para el siglo XX en adelante, ¿no? Un partido clave, o ha sido, podemos hacerlo ahí, entre que es y ha sido clave en la historia política y social de Francia, ¿no? El Partido Socialista francés se incorporó a la nueva izquierda que se unió para las últimas elecciones, María Ángeles, donde estaban los comunistas, los ecologistas, la Francia insumisa de Mélenchon. Pero al poco tiempo, cuando vio que tenía los 60 diputados, digamos, se repartieron los diputados en conforme a los distritos, se vio con autonomía como para ser independiente de ese grupo, una presión que la izquierda
el resto de los partidos de izquierda condenaron, ¿no? Y se dedicaron, parte de ellos, a apoyar a un gobierno de derecha, claramente de derecha, como era Macron. Ese era el contexto. Sucede que el tiempo va pasando y se avecinan otras elecciones. Entonces, claro, hay un quiebre, como decís, porque hay sectores periodistas digamos, que discuten el accionar del partido, y muchos diputados, de 76 creo que tienen, han dicho que tener de alguna manera las elecciones primarias para ver quién es el candidato de la izquierda globalmente, y otros se posicionan directamente por presentarse solos y apoyar a la derecha. Es decir, esa es la gran división menor. Es decir, es un espacio, digamos, doble, que quieren representar, pero cuando llegan las elecciones no se puede estar a los dos lados, ¿no? Y hay que conformar candidaturas, etcétera. Digamos que la gran división entre el propio Partido Socialista, lo que es la estructura del partido, y el grupo parlamentario, ¿no? que la encabezaba otro representante de los socialistas. Ahí es el centro del problema. Se han dicho cosas en estas últimas 72 horas. Ahí está, ese es el centro del problema. Ahí está el centro. Y a nivel de lo que sería la base del partido o del sector social de influencia del Partido Socialista francés. Voy a decir algo que no va a sorprender a la audiencia. Cuando se decidió apoyar a Macron, esa parte del Partido Socialista inmediatamente reubica a cientos, diría miles de afiliados, de militantes en espacios institucionales, ¿no? Claro. Esa gente está a favor de seguir apoyando a Macron y la otra parte, digamos, más ideologizada, que tiene más que ver con el reclamo de la izquierda, etcétera, etcétera, evidentemente está en contra, ¿no? Es decir, la prensa francesa lo ubica en half to half, mitad y mitad, más o menos. De acá, como digo, a lo próximo que la titular va a ser el partido que ahí se nos pierde un poquito, Jorge, la conexión. Capaz que tenemos también un delay bastante importante ahí. No sé si podemos mejorar ahí la ubicación para poder escucharte bien. Yo te escucho bien, no sé ahora. Sí, ahora te escuchamos mejor. Hola. Bueno, bárbaro. Nada, decir que el Partido Socialista continuará su crisis hasta las elecciones y no sé qué puede pasar pues. Por otra parte, hay también reseñar protestas de agricultores franceses, no solo por el Mercosur también, sino, y volvemos a lo de Bélgica, por la subida del combustible, la subida de las naftas. Incluso aunque están sancionadas el gobierno por agricultura, los agricultores dicen que trabajan al límite con los gastos y no pueden bancarlo, ¿no? Entonces ocurre que han empezado a cortar rutas, manifestaciones, etcétera, etcétera, y se presentan con 300, 400 tractores e interrumpen cualquier autovía, y bueno, es un clima de repercusión de lo que ocurre en el Golfo Pérsico y con el intento de invasión de Irán, ¿no? Jorge, bueno, en la semana pasada se conmemoró un nuevo aniversario el Día de la Victoria, ¿verdad? De digamos, el Ejército Rojo sobre el nazismo, y además en Austria particularmente, vos nos decías, se celebra, digamos, o se conmemora el aniversario de la liberación con prohibición a los liberadores soviéticos. Qué contradicción, ¿verdad, Milano? Es decir, hay que festejar que los nazis han sido vencidos, hay que festejar que los campos de concentración fueron abiertos, pero cuando vemos quién los abrió, para que salieran los presos, ahí ya empiezan las dificultades, porque algunos de ellos, evidentemente, y no pocos, los liberó el ejército soviético, el ejército rojo, como decís vos. Eso trae consecuencias luego en las ceremonias, ¿no? Se celebra que se abrió por ejemplo, el campo de concentración de Mauthausen, pero se ignora quién fue. Es decir, no está invitado Rusia, ni siquiera Bielorrusia, que también participó en aquella época, para, digamos, como señal de la victoria de quien abrió las puertas de ese campo de concentración para que salieran los detenidos, ¿no? El gobierno austríaco en este caso ha intentado por todos los medios que no apareciera la palabra URSS ni Rusia,
y obviamente no invitaron a nadie, ni embajador, nadie. Por eso decimos en el titular de esta pequeña noticia que es una celebración de la liberación, pero que no se sabe muy bien si fue el Espíritu Santo o quién lo liberó, porque no se menciona, ¿no? Es decir, estamos en esa etapa donde todo lo que viene de Rusia o todo lo que pasó con Rusia o se ignora, se silencia o se condena. En este caso condenar no pueden, porque ¿quién va a condenar que se liberaran los campos de concentración? Pero entonces el régimen, en este caso austriaco, decide silenciarlo, ¿no? Es decir, esa es la realidad. No ocurre lo mismo con las personas muy, muy mayores que aún sobreviven por edad a lo que ocurrió y que se presentan en esos actos con escarapelas y con banderas soviéticas, ¿no? Qué contradicción y qué curioso, son como apartados por las autoridades para que las cámaras no se les vea de que ellos sí agradecen que fue el Ejército Rojo el que liberara el campo. Otro de los temas que nos plantea Jorge en estos minutos que nos van quedando, Ucrania, por supuesto, que semana a semana da que hablar, y los casos de corrupción a la interna del gobierno ucraniano liderado por Zelensky, que bueno, siguen saliendo a la luz y dejan en una situación aún más compleja a Zelensky en medio de los manotazos de ahogado que viene dando. ¿Cómo resiste Zelensky, Hacen que resista, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿quién lo aguanta? Lo hacen resistir. ¿Quién lo aguanta? Lo están bancando como... Bueno, el diario Ucrania Pravda que ha publicado unas grabaciones, o sea que no es un comentario, sino grabaciones del círculos cercanos al propio Zelensky, donde se habla claramente, cercanos son ministros, ayudantes, gente, digamos, que colabora, que viaja con él, etcétera, que es digamos, no cercano que cuando era joven, no, cercano. Y bueno, se hablan de movimientos financieros, de propiedades inmobiliarias de lujo en Italia, de nombramientos de determinadas personas para determinados sitios porque es gente de confianza y callada, literalmente. Es decir, un panorama real que viene a completar, María Ángeles, con unas declaraciones durísimas que ha hecho una tal Yulia Mendel, que fue, digamos, portavoz del propio gobierno de Ucrania, y que invito a la audiencia a que lo vean, en la 36 lo voy a mandar, porque son unas declaraciones de una persona que ha estado al lado, donde habla claramente de cosas que son insólitas, es decir, de cosas aparentemente, digamos que cuesta trabajo creer, sino fuera de que estuviera alguien tan cercano a él, ¿no? Se habla directamente de consumo de drogas, se habla directamente de composiciones nazis, se habla directamente de falsificaciones. Lo dice ella, es decir, de lo que ocurría minutos antes de salir a una conferencia de prensa, que se encerraba en el cuarto de baño a consumir droga. En fin, la verdad es que el retrato que hace esta tal Julia Mendel de lo que era su jefe es demoledor, absolutamente demoledor. Una más para decir, y bueno, ella tiene la tesis que cobra fuerza de hace tiempo, de que está ahí aguantado, como bien decías ahí en la introducción, está aguantado por las potencias porque no encuentran un sustituto para la derrota, digamos, porque lo que tiene que firmar a Zelensky es... Bien. Y bueno, han dicho que sea él, pero eso no indica, o no quita que el estado de corrupción absoluto, no sé cuántos ministros ya han tenido que dimitir, plata que se manda desde la Unión Europea, o que se invierte, como hemos dicho muchas veces, en Ucrania desde la UE o Estados Unidos, no vuelve a aparecer esa plata por ningún lado, no hay registro de entrada, es decir, un estado de hecatombe financiera, protagonizada por alguien que Occidente nos vendió como que era el salvador del mundo casi, y fue, recuerden, presentado en los parlamentos europeos, aplaudido por la prensa occidental, etcétera, etcétera, y estamos ante, según dice la tal Julia Mendel, ante una farsa, pero espectacular. Bien. Pasamos al Reino Unido, donde es al contrario, acá no tiene apoyo Starmer, parece, ¿no? El primer ministro, le están pidiendo que se vaya, no hay caso.
Sí, no, en este caso, digamos, los propios diputados laboristas, ¿no? Y los propios ministros, yo creo que es una cuestión de horas, me da la sensación, no tiene ya apoyo en ningún lado. Se ha quemado rápido. Una prensa británica, no sé si era de Telegraph o Daily, no me acuerdo qué prensa hablaba de la trituradora de picadoras de primeros ministros ingleses. Es No verdad. resiste mucho nadie, uno detrás de otro, da igual que sean conservadores o laboristas, que al fin y al cabo es casi igual. En este caso la popularidad es que no es que sea baja, es nula. Y bueno, ¿por qué decimos esto? Porque los resultados electorales del domingo, hubo elecciones locales, municipales en muchos distritos, muchos municipios, y la hecatombe electoral del Partido Labour, de los laboristas, fue impresionante. En feudos y en lugares que gobernaban hace 100 años, María Ángeles, han quedado reducidos a nada. Es decir, esa es la popularidad de Stemmer y de la gestión de su partido. El sistema puede decir y podemos pensar que está también, como en el caso de Zelensky, también amortizado. Suben ahí a esos lugares, saben lo que tienen que hacer porque así reciben órdenes del poder o quién sabe, y saben que lo acaban como algunos de sus anteriores colegas, aunque fueran de otros partidos, hacen su gestión, se llevan su plata y acaban en Mallorca, en España, en una casa de veraneo el resto de su vida, ¿no? Ese es un poco el recorrido que tienen estos primeros ministros. Starmer no va a ser una excepción y en los próximos días tendrá que dimitir, es una evidencia. Bien, el otro tema es la OTAN, en esta Europa de la que venís hablando, y todo el mundo viene hablando, ¿no? El papel de la OTAN, también viendo lo que Estados Unidos y especialmente Donald Trump ha sido muy explícito sobre esta alianza militar, pero ¿cuál es el momento actual de la OTAN? El, mo- el momento es que la próxima reunión del organismo, que va a ser tensa, porque Estados Unidos, como digo, dice que tiene más gasto que beneficio ahora mismo con la OTAN, pero me llama la atención, va a ser en Turquía, en Ankara, y la propia Turquía ha pedido permiso a la OTAN para, aparentemente increíble, ¿no? Hay noticias que parecen salidas de una mentira, pero Turquía ha pedido permiso a la OTAN para que a esa reunión puedan asistir 5 países títeres, lo menciono: Sí. Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí y Bahrein. Oh, Es decir, países que en algunos contextos humorísticos dice que son estaciones de servicio con forma de país o con contorno de país. está bien por dicho terminar- eso, ¿no? Está, Está bien sí, es dicho. un buen chiste. Y Son viste que estaciones de están muy servicio. nombrados por el tema del petróleo, justamente. Claro, es poco más que una acción de servicio. Y bueno, si no fuera por también los actos, digamos, de homofobia que hacia muchos colectivos, entre ellos las mujeres, ¿no? Pero más allá, es decir, son países que han mostrado las bases militares que Israel y Estados Unidos tienen para atacar a Irán. Por eso Irán también le ha contestado y ha destruido unas cuantas bases que hay en estos países. Y bueno, la noticia también, que a veces decimos dos noticias juntas, parece que se entienden mejor. Se ha publicado esta mañana, o anoche o esta mañana, no recuerdo, pero da igual, una información interesante, que son los 30.000 millones de dólares que se van a gastar estos 5 países en armas en Estados Unidos. Es decir, Bueno. esta es la gran clave, ¿no? De que vayan a ir a la OTAN como observadores o como invitados, y los 30.000 millones que hacen caja en Estados Unidos. Estados Unidos tiene de todas maneras la ambigüedad de que algunas industrias, como la industria armamentística, está ganando mucha plata, y otra, como la petrolera, está dando tumbos. Es decir, han tenido como se sabe, recurrir a cosas que tenían guardadas, a petróleo de reserva, y sobre todo lo más importante para los que viven en Estados Unidos, que se le ha disparado el precio del galón de la nafta a precios, digamos, que no eran conocidos hasta entonces, ¿no? Jorge, para cerrar, vos has venido hablando con nosotros acá en sucesivas columnas de estos dos obreros españoles, Manuel y Jesús, de astilleros de allí de la bahía de Cádiz, que estuvieron un mes encaramados en una grúa con una serie de reivindicaciones, y en estos días se vio la solidaridad que transmitió una hinchada de fútbol de España, del Rayo Vallecano.
Todo lo que decís es cierto, es decir, han estado, como digo, un mes. El despliegue de la policía para sacarlos de la grúa fue espectacular. Más de 30 policías intentando que bajaran. Al final pudieron bajar y bueno, se desató una ola de solidaridad que ya venía diciendo. Entramos en una zona rápida, pero medio futbolera, ¿no? Hay una afición, un equipo de primera división español, el Rayo Vallecano, que los que recordarán hace muchos años que jugó hasta Fernando Morena, los más mayores saben de qué hablo. Es decir, que es el tercer equipo, el tercer cuadro de Madrid, después del Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Es de un barrio, de Vallecas, un barrio obrero, que tiene una afición, una hinchada, digamos, muy especial, ¿no? Es decir, que no se conforma solo con poner una bandera del Che Guevara o de Palestina, sino que entra semanalmente, te diría, a poner carteles y ubicar, digamos, lugares con actualidad de clase, ¿no? A veces la gente digamos, de la Federación Española de Fútbol dice que más que una hinchada parece un partido político. Sí. Y bueno, le han puesto multas, etcétera, etcétera. Tienen un compromiso social enorme. Se puede ver en la foto, a lo mejor que está poniendo la 36. La estamos viendo, sí. Han desplegado un cartel enorme de solidaridad con Manuel y con Jesús, algo que ocurrió a 680 kilómetros de ellos, pero que delata perfectamente la ideología de esa hinchada, ¿no? Se une a lo que ocurrió el día antes, en los festejos del Barcelona, que fue campeón del campeonato español. El mejor jugador del momento, que Lamine Yamal, sacó una bandera en lo alto del ómnibus, donde estaban las miles de personas festejando, sacó la bandera palestina. Él es musulmán, de familia musulmana, y bueno, la verdad es que fue impactante, ¿no? De que justo el mejor, el más conocido, el que vende más camisetas, sacara su bandera palestina, ¿no? Bueno, es que tiene que ver con la realidad también de social y política. Hay hinchadas en Europa que se militan en la izquierda. Yo creo que la audiencia debe saber que hay varios clubes, digamos, que sus hinchadas son muy militantes de la izquierda. Es decir, el que más, sin duda, el medalla de oro, porque uno ve camisetas que en cualquier lugar de Europa, con gente con esa camiseta, es de San Pauli, que es un equipo recién ascendido de la primera división alemana, que es de Hamburgo, de la clase obrera de Hamburgo, portuaria, y que eso ya, digamos que es una hinchada que yo creo que para ser hincha y acudir a la cancha de San Pauli te piden carnet de antifascista, porque es permanente, ¿no? Es conocida en todo Europa. Pero hay más, está el Celtic de Glasgow, que también tiene, digamos, un componente de izquierda, no como su tradicional rival, el Glasgow Rangers en Escocia, que es, digamos, de derecha. Es decir, ideológicamente hay muchos cuadros que están marcados en el caso de España, sin lugar a dudas, el Rayo Vallecano es el que tiene, digamos, el sello de hinchada antifascista, y lo ha vuelto a recordar estos días con el homenaje y la solidaridad, el cariño con estos dos obreros, Manuel y Jesús, que vos mencionabas. Qué bien, qué bien. Y lo del jugador de fútbol, la verdad que uno lo aprecia más porque tiene 18 años, quiere decir que tiene toda la carrera por delante, y él la marca de esta manera, ¿no? Dando la mayor visibilidad. Los Campeones tiene puesto digamos, el nombre del barrio donde él se crió, es un barrio obrero de Barcelona, y acude de vez en cuando a jugar con los pibes de su edad y más jóvenes al barrio. Tiene, digamos, que es una familia, por lo visto, con conciencia de clase y que no renuncia a su lugar de origen, ¿no? Qué bárbaro, qué bueno. Jorge, un abrazo, te agradecemos por supuesto como cada semana por la información y nos encontramos el miércoles que viene. Muy bien, muchas gracias, Emi. Termino con una puntita de que la Unión Europea hace unos minutos ha prohibido la importación de carne de Brasil, del Mercosur, es decir, por el uso de
de antimicrobianos que acelera, por lo visto, el crecimiento. Estoy leyendo la agencia en este momento. Esto en medio de la aprobación y puesta en marcha del acuerdo con el Mercosur, ¿no? Correcto. La noticia de ahora mismo dice que el 2 de septiembre quedará prohibida la importación de carne de Brasil, solo dice Brasil de momento, y repito, por el uso de antimicrobianos que acelera el crecimiento. También huevos, miel y otros productos. O sea que se ha desatado una pequeña guerra comercial. Qué momento, bueno, para seguir analizando también. Sí. Abrazo, Jorge. Un saludo y bueno, contento de que esté también Daniel ahí entre ustedes. Está bien. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Jorge. Salud, chao, chao. Chau, chau.